Evangelio según Mateo, capítulo 6. Continuamos hoy con esta enseñanza que empezamos hace 2 semanas, que la titulamos La oración eficaz. Y vamos hoy a ver la segunda parte de esta enseñanza, la oración eficaz. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y vamos a leerlo del versículo 5 en adelante. Nos ponemos en nuestros pies con reverencia para la lectura de la poderosa palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos, Dios, por todas las cosas hermosas que nos permites presenciar. Con mucho gozo, Señor, estamos en tu casa, con nuestros oídos abiertos, nuestra alma desesperada por una palabra por ti, nuestro espíritu, Señor, que tiene hambre de escuchar hoy el maná que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, corriendo por este auditorio, que tú tomes el control de este micrófono, de este púlpito, y seas tú hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les inicié comentando, este mensaje lo empezamos hace 2 semanas y voy a hacerles un pequeño resumen de los 3 puntos principales que aprendimos de cómo orar o cómo hacer una oración eficaz. La primera parte que vemos en el texto es que cada creyente necesita de una vida de oración. Si usted es hijo de Dios, si usted cree en la palabra de Dios, necesitas de una vida de oración. Eso, solo hay 2 amenes, pero bueno, necesitas de una vida de oración. Y el texto nos enseña que esto debe ser algo en la intimidad. Dice que ve a tu aposento y cierra la puerta. La vida con Dios la relación que tenemos con Dios es una relación que se caracteriza por la intimidad. Es muy importante esta palabra que usted la entienda. Diga conmigo: intimidad. Esa intimidad, el lugar, lo secreto en la cual nos comunicamos con Dios. ¿Por qué utilizamos la palabra intimidad? Mire lo que sucede, o mire otro uso de la palabra intimidad. Lo utilizan en los matrimonios. Una pareja cuando está casada, ellos tienen su intimidad. Ahora el esposo o la esposa, cuando amanece el otro día, abre su Facebook a decir cómo le fue en su intimidad. Se pone a publicar cuántas veces tiene intimidad con su esposo o con su esposa. No, ¿cierto que no? ¿Por qué no se hace? Porque eso es algo íntimo, es de intimidad. Y Cristo nos hace una exhortación respecto a la vida de oración.
que no es algo que nosotros tenemos que estar publicando a cuatro vientos. Es que yo sí oro 5 horas, es que yo sí oro 10 horas, es que yo sí me levanto temprano a orar. Eso es algo que se hace como en la intimidad. Lo segundo que aprendimos hace 2 semanas, es respecto a las vanas repeticiones. Como creyentes oramos todos los días consagrándole el día al Señor. Oramos a la hora de comer los alimentos, oramos a la hora de irnos a dormir, pero estas oraciones se vuelven tan comunes todos los días que de alguna manera se vuelven repeticiones y ya le perdemos el sentido a lo que conversamos con Dios. Cristo nos exhorta y nos dice: no usen vanas repeticiones, no usen palabrerías de otras personas, hablen ustedes directamente con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar no es repetir lo que otro dijo a Dios. Orar es hablar con Dios. Y lo tercero que aprendimos es reconocer cuál es nuestro lugar en la oración. Cuando vemos la palabra, cuando entendemos la grandeza de Dios, ¿cuántos tienen un Dios grande? Dios es tan grande que no puede ser medido, no hay manera de medirlo. Y si de alguna manera yo pudiera compararlo, aquí está Dios y Jonathan Castañeda al lado, yo no sería ni un microbio al lado de Dios. Yo no sería ni la más mínima partícula al lado de Él, porque esa es la grandeza de nuestro Dios. Cuando entramos, por ejemplo, si por alguna razón usted lo invitaran a la casa de Nariño a hablar con el presidente, estés de acuerdo o no con su presidencia, usted no entraría a la casa de Nariño. Entonces, ¿qué, Juanma? ¿Todo bien? Ve, tráeme una gaseosita que tengo sed. ¿Usted le dice así al presidente? No. ¿Qué se hace? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor presidente? Usted me cae mal, pero igual aquí estoy respetándolo. A los que le cae mal, ¿no? No digo que a mí me caiga mal, yo no estoy aquí para hablar de eso, pero aún así te cayera mal, usted guarda el respeto, porque estamos en un lugar importante. Cuando entramos en oración, yo estoy entrando a la oficina de Dios, estoy entrando a la presencia de Dios y estoy hablando con alguien más importante que el mismo presidente, mucho más importante que cualquier otra persona. Dios es más importante que todas las cosas. Y cuando entro a la presencia de Dios debo tener la misma o mayor reverencia, porque Dios es el único Dios verdadero. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios soberano, y como a Él no hay nada ni lo habrá, porque Él es Dios grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Al entender esto, yo entiendo que Dios no es mi mandadero. Señor, necesito mi casa, la necesito ya en el nombre de Jesús, ya. No. Dios, ¿dónde está el carro que me prometiste? Dios, ¿qué te pasa, mi carrito? Mirad, ya es como 6 meses prometiéndomelo y no me lo has dado. Él es Dios. Yo le hago caso a Dios. Él no me hace caso a mí. El más importante en la oración es ¿quién? No soy yo. Pero muchas veces oramos como si el Dios de la oración fuera yo. Las cosas no son así. Dios es Dios y Él es lo más importante en la oración. Amén. Terminamos en el versículo 10 en la enseñanza anterior, y ahora vamos a entrar en el versículo 11. Quiero que lo lea conmigo y le invito a que usted mantenga su Biblia abierta, porque vamos a estar leyendo mucho hoy los versículos que tenemos enfrente. Versículo 11, ¿qué dice la palabra? El pan, una vez más, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez más, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para muchos, cuando la Biblia o cuando en la oración se nos enseña a orar diciendo el pan nuestro de cada día, pensamos que se está hablando literalmente del pan, pensamos que literalmente se está hablando de la comida. Pero yo quiero que de alguna manera usted se transporte al desierto, se transporte a aquel tiempo en el cual Dios estaba con su pueblo en el desierto. Dios les dijo a ellos que
todos los días vendría el alimento. ¿Cómo vendría el alimento? Ellos saldrían y lo recolectarían porque vendría el alimento del cielo. ¿Y ese alimento servía para el otro día? No. Se agusanaba, alguien se fue muy osado y le dio por guardar un poquito porque a lo mejor mañana no venía el alimento y resulta que cuando fue y miró estaba agusanado. Cuando en la palabra se habla del pan nuestro de cada día, se está hablando del alimento diario, algo como el maná. Según la revelación del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, dice que todos bajo la nube fueron bautizados y todos comieron del mismo alimento espiritual. Según la revelación de Pablo de este texto, él argumenta de que el alimento que ellos recibían no era un alimento físico, sino un alimento espiritual. Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el pan que descendió del cielo. Se está refiriendo constantemente al alimento espiritual. Cuando leemos que el texto dice el pan nuestro de cada día, está hablando del maná, está hablando del alimento espiritual. No se está refiriendo a un alimento físico. No, él no está diciendo: Señor, los frijolitos de cada día, dánoslo hoy. Señor, la porción de arroz diaria, dánosla hoy. O si usted a lo mejor el arroz lo engorda mucho, ese Señor, la porción de papita o lo que sea lo demás carbohidrato que usted coma, dánosla hoy. No, se está refiriendo a un alimento espiritual. Diga conmigo, alimento espiritual. Quiero demostrarles primero la razón por la cual no es el alimento espiritual, no es el alimento físico, perdón, y luego vamos a entrar en la interpretación de por qué sí se habla del alimento espiritual. Siga conmigo en el capítulo 6, pero descienda al versículo 25. Mire lo que dice la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos han visto una paloma morirse de hambre? Los únicos pajaritos que se mueren de hambre son los que ustedes encierran en jaulas y a lo mejor se les olvidó darles de comer. Pero los pajaritos que están libres, volando por todo lugar, ninguno se ha muerto de hambre. ¿Por qué? Yo sé por qué. Porque las palomitas, cuando todos estamos dormidos, ellos cogen las semillas y van a sembrar. Y con el pico aran la tierra para que esa siembra les dé buena cosecha. ¿Usted ha visto una paloma sembrar semilla? Yo tampoco. ¿Usted ha visto una paloma cosechar del fruto de la semilla? Yo tampoco. No siembran, no cosechan, tampoco guardan la comida en graneros para cuando no haya comida. Simplemente todos los días Dios tiene la provisión para las aves del cielo. Y dice la Biblia que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? ¿Cuánto más no cuidará de nosotros? Levante su mano y diga conmigo: Dios cuida de mí. Dígalo una vez más: Dios cuida de mí. Por esa razón, el texto claramente en el mismo capítulo, posiblemente en el mismo discurso, Jesús les dijo: no se afanen por la comida. Por eso el culto va hoy hasta las 4 de la tarde. ¿Qué les dijo? No se afanen. ¿Qué van de comer? Dios se encargará de tus necesidades. Dios se encargará de tus necesidades. Volviendo al versículo 11, el pan nuestro de cada día, la palabra que se traduce como cada día en el griego viene de la palabra epiousios.
Esta palabra, no quiero que usted aprenda griego hoy ni nada por ni nada por el estilo, solo quiero que usted entienda la esencia de lo que quiere decir el texto. Esta palabra tiene una derivación que es ousia, que quiere decir sustancia. Diga conmigo, sustancia. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando se habla de sustancia, se habla de lo que se necesita para el día. En otras palabras, cuando se pide el pan nuestro de cada día, lo que le estoy diciendo a Dios: Dios, dame el alimento espiritual que necesito para hoy. ¿Por qué? Todos los días enfrentamos tentaciones. ¿Alguien aquí que no enfrente tentaciones diarias? Listo, entonces estamos todos bien. Todos los días enfrentamos problemas. Y para enfrentar las tentaciones diarias y los problemas diarios, viene la palabra de Dios para ayudarnos a enfrentar todo lo que tenemos para ese día. Por eso, dentro de nuestra oración debemos pedirle: Señor, lo que necesito hoy para estar bien en el día de hoy, dámelo hoy. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De eso vivirá el hombre. Lo que debemos pedirle a Dios no es una panadería para cada día, no, sino por el alimento que necesita mi espíritu para poder enfrentar las situaciones que a diario se me presentan, para poder salir victorioso en el nombre de Jesús de cualquier situación que pueda presentarse. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos, ¿cómo dice? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo puede leer usted solito? Y perdónanos. Cuando Cristo nos está enseñando a orar y habla de deudas, no está hablando de la tarjeta de crédito que usted tiene. No está hablando del préstamo que usted tiene en el banco. No está hablando del dinero que usted le pidió prestado a su primo, a su tío o a algún familiar. Tampoco y mucho menos está hablando del gota a gota que usted se metió. Cuando la Biblia habla de perdona nuestras deudas, está refiriéndose a nuestras faltas, a nuestros pecados. En otras palabras, Señor, perdónanos de nuestras fallas. ¿Cuántos aquí, cuando entran a la presencia de Dios, le piden perdón a Él por sus pecados, por sus fallas? Creo que es una costumbre de todos. Eso lo dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante es la segunda parte del versículo, porque dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra como indica un comparativo. Usted dice: yo camino como, y usted se expresa para comparar su caminar con lo que usted quiere demostrar. Cuando la Biblia dice perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, es un comparativo de la manera en que yo perdono a mi hermano o a mi hermana con el perdón que Dios me va a dar a mí. Otra manera de leer este versículo, otra traducción sería: perdónanos, o de la misma manera que he perdonado a los que me han hecho daño, Dios, perdóname mis pecados. Sería otra manera de entenderlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Preste atención. Que para yo pedir perdón a Dios de mis pecados, yo debo haber perdonado primero. Una vez más. Para yo pedir perdón de pecados, yo debo de perdonar primero. Vaya conmigo al mismo libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leerlo desde el versículo 23 en adelante. Y por medio de este texto usted va a ver lo contundente
que es lo que Cristo nos quiere enseñar por medio de este versículo. Mateo capítulo 18, versículo 23. Y mire lo que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? Una medida de talentos es una medida que quiere decir miles de monedas de oro. Miles de monedas de oro. Y él le debía 10,000 de miles de monedas de oro. En otra plata, eso era mucha plata. A este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le refinanció la deuda. ¿Se está leyendo otra Biblia? Le soltó y le bajó la cuota mensual para que le alcanzara. Le soltó y le bajó los intereses para que no quedara tan colgado. Le soltó y le hizo un plan de pagos para que le quedara más fácil la deuda. ¿No? ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. En otras palabras, deuda pagada, deuda desaparecida. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario es una medida que es un día de trabajo. En otras palabras, 100 salarios de día de trabajo. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Presta atención. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En otras palabras, todo lo que le había perdonado, le quitó el perdón y volvió a aparecer la deuda. Versículo 35, si no lo entendió, ahí está claro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué quiere decir esta parábola? Cuando usted rebobina el cassette y usted se acuerda del estado en el que usted estaba cuando usted conoció a Cristo, devuelva el cassette. Hay algunos que tienen que volver el cassette 30, 40, 50 años y se demora en llegar, pero haga el ejercicio. ¿Cómo estaba usted cuando lo encontró Cristo? Le doy una pista: perdido. ¿Cuántos estaban perdidos cuando lo encontró Cristo? Si usted no estaba perdido, pues no necesita Cristo, porque ¿sí o no? Pero yo creo que la Biblia es clara cuando dice que todos hemos pecado y por esa razón estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos cuando Cristo nos encontró? ¿Con cuántos pecados nos encontró Cristo? La lista es larga. ¿Y qué hizo Cristo? Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, lo que yo debía recibir por mi pecado es ¿qué?
¿Qué debía recibir yo? Muerte. Y Cristo vino y murió en vez de yo morir por mis pecados. Él pagó mi deuda. Levante su mano conmigo y declaro, diga, Cristo pagó mi deuda. Dígale una vez más. Él pagó la deuda que usted tenía con el pecado, que solo se pagaba con la muerte. Cristo, por amor a usted, pagó su deuda. Empezamos nuestro caminar cristiano y a lo mejor está el hermanito en la iglesia que lo mira feo. O a lo mejor está la hermanita en la iglesia que dijo algo que a usted no le gustó. O a lo mejor está aquel familiar que te hizo daño. O posiblemente está aquel vecino que todos los días coloca la música mariachi a todo volumen y usted está cargado contra esta gente. No sé cuál sea el daño que haya hecho su hermano o su hermana contra usted, pero la palabra de Dios nos está enseñando que de la misma manera que fue perdonada mi deuda porque alguien pagó mi deuda, yo también debo perdonar a mi hermano. Porque si yo no perdono la deuda de mi hermano, como sucedió en la parábola, la deuda que me fue perdonada vuelve a reaparecer. En otras palabras, vuelvo a quedar endeudado. ¿Y cómo se paga esa deuda? ¿Cuál es la manera de pagar esa deuda? La paga del pecado es ¿qué? En otras palabras, porque dice claramente el texto que leímos en el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas como yo perdono a las de mis deudores. En otras palabras, si yo no perdono a mis deudores, no hay perdón tampoco para mi deuda. Entiendo el silencio y entiendo el quedarnos callados, porque el tema del perdón es un tema muy complicado. Es cierto, yo no estoy en sus zapatos para saber el daño que te hicieron. Yo no estoy ni he vivido en sus zapatos para saber qué fue el daño que te hizo esa persona que todavía te tiene marcado y usted está aferrada a ese pasado. Yo nunca podré comprender lo que usted siente en este momento al pensar y acordarse de eso que te hicieron aquella vez. Pero si miro lo que Cristo me ha perdonado a mí, es mucho más grande que lo que le puedo perdonar yo a mi hermano o a mi hermana. Sino que sufrimos de un problema de percepción. Y curiosamente, se lo voy a ilustrar de una manera hasta chistosa. No sé si usted sabía que los perros sufren de un problema de percepción. Los perros, en su vista, de la manera que están acomodados sus ojos, de la manera que fueron creados, ellos perciben de una manera diferente que nosotros la percibimos. Cuando ellos ven a un perro que es grande, para ellos es pequeño. Y cuando ven a un perro pequeño, lo ven grande. Esto ha sido estudiado científicamente y es algo que está documentado y usted lo puede buscar. Es un problema de percepción. Diga, problema de percepción. ¿No ha notado usted que los perros chiquitos, siempre que ven un perro grande, le van a ladrar? ¿Y ha notado usted que a veces los perros grandes se le corren como que le tienen miedo? Porque el perro grande se ve pequeño y el perro pequeño se ve grande. Y el perro pequeño que se ve grande ve al perro grande y lo ve pequeño. Y el perro grande que se cree pequeño ve al perro pequeño y ¿cómo lo ve? Grande. Jesucristo nos dijo, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. Más bien, mira la viga que hay en el tuyo. Saca la viga que hay en el tuyo. Porque a la hora de nosotros perdonar, tenemos el problema del perro. Pensamos que lo que hicimos, que lo que Cristo nos perdonó, es algo chiquito. Y lo que me hicieron, eso sí es un problemón, es que usted no sabe.
Y a la realidad, si fuéramos a ver lo que me fue perdonado, es un problemón. Y lo que debo perdonar es algo pequeñito. A eso nos invita Cristo en el Padre Nuestro. No nos invita a pedir perdón en la oración, porque dice, perdónanos como hemos perdonado a nuestros deudores. En otras palabras, antes de yo empezar mi oración y pedir perdón, yo ya debo de haber perdonado a mi hermano o a mi hermana que te haya hecho daño. Usted no sabe, pastor, lo que ellos me hicieron, y esa persona nunca se me ha acercado a pedir perdón. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Eso se llama orgullo. Que la palabra nos insta a que perdonemos antes de que la persona me pida perdón. Yo debo perdonar, yo debo soltar. En todos los procesos, mis hermanos, cuando tratamos consejerías, que queremos enseñar o queremos ayudar a que una persona perdone, cuando estamos en los encuentros y enseñamos el perdón que debemos tener sobre nuestro pasado, aprendemos 3 cosas importantes del perdón. Primera, el perdón es una decisión. Diga conmigo, el perdón es una decisión. Ay, es que yo no siento perdonar. No es de sentimientos, es de una decisión. Yo decido perdonar. Es que no me nace, decide perdonar. 2, el perdón es un mandamiento. ¿Qué es el perdón? En otras palabras, usted no se puede escapar. Debemos perdonar. Y tercero, la persona más beneficiada a la hora de perdonar, ¿quiere saber quién es? No es la persona a la que usted perdona, sino que es uno mismo. Uno de los momentos más fuertes en los tiempos que hacemos el encuentro es el momento en el que ministramos la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón? La falta de perdón son aquellas situaciones que han sucedido en nuestra vida, posiblemente en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, que han marcado nuestra vida. Y que nos aferramos a esas experiencias y pensamos que eso no nos ha hecho daño. Pero se pregunta usted a lo mejor por qué tiene problemas al tener relaciones interpersonales con otras personas. Porque hay veces chocas tanto con la gente. Porque a lo mejor has querido progresar en tu vida espiritual y no has podido avanzar, o aún en tu vida profesional. Eso se llama falta de perdón. Cuando yo no perdono, estoy cargando con algo, y es una carga que cada vez se hace más pesada, cada vez se hace más pesada, y cada vez pierdo más las fuerzas para cargar esa carga. Conozco muchísimos casos de hombres y mujeres que a raíz de la falta de perdón no avanzan en su vida espiritual, no avanzan en su vida profesional, no avanzan en su vida familiar. ¿Todo por qué? Porque están aferrados a un pasado que, quiere saber algo, usted no puede hacer nada para cambiar su pasado. Lo único que puedes hacer es levantar cabeza y mirar al frente lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y lo que Dios tiene preparado para ti no lo podrás ver si no has perdonado. Necesitas perdonar. Y empezando nosotros la oración, les pregunté, ¿cuántos de ustedes oran para pedir perdón de pecados? Y creo que todos levantamos la mano. Y he aquí la clave de este texto. Porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A lo mejor habrán algunos que dicen, no, esto no es así, no, porque estamos hablando de otro versículo, de otra situación, esto no lo explica. Vuelva conmigo al capítulo 6 de Mateo, que acabamos de leer. Ahí mismo, quedamos en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire lo que dice el versículo 14, ahí no termina. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Al momento de yo entrar en la intimidad con Dios, al momento de yo entrar en la oración con el Señor, antes de yo decir, Señor, perdóname porque dije una mentira hoy, antes de yo decir, Señor, perdóname porque estoy teniendo malos pensamientos, antes de decir, perdóname, Señor, porque dije algo que no debía decir, antes de yo hacer eso, yo debo haber perdonado a mi hermano, a mi hermana, que muy seguramente usted tiene razón con que te hizo mucho daño, pero lo que Dios nos ha perdonado es mucho más grande. Mi obligación es perdonar. ¿Cuál es mi obligación? Perdonar. Quiero invitarle a que todos nos pongamos sobre nuestros pies.